Buenas noches, bienvenidos. Vamos por aquí, me regalan unos segundos. Personas que están en Instagram, que estoy aquí cuadrando con Facebook. Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias por abrirme las puertas de sus casas, de sus hogares y por este tiempo, porque sé que es muy valioso para todos ustedes. Bueno, hoy estamos cumpliendo esta cita que tenemos con todos para hablar acerca del tratamiento integral, el tratamiento holístico para esas dos patologías que hemos venido trabajando desde hace muchos meses, que son el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión. Y digo hablando desde hace mucho tiempo porque quienes nos han seguido a través de las redes se han dado cuenta que es un tema que venimos, digamos, semanalmente viéndolo y complementándolo de diferentes ópticas. Y esto tiene una razón de ser. Y es que para poder manejar ese tipo de patologías que tienen que ver con los trastornos mentales, como los que hoy tenemos directamente hablando de lo que es el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión, es importante abordarlo desde muchas esferas, porque si nos quedamos solamente con la mirada médica, científica, es muy probable que no logremos impactar en la vida de estos pacientes y que ellos no puedan resolver sus problemas, ¿sí? Entonces, para poder hablar del tratamiento holístico, ¿qué necesitamos primero? Uno, definir de alguna manera qué son estas dos patologías. Entonces, se dice que son aquellas dos situaciones en las cuales los pensamientos y las emociones no están como a favor de los pacientes, ¿sí? Y con ello lleva a que aparezcan síntomas físicos y síntomas psicológicos. El trastorno de ansiedad es aquella situación en la cual la persona, ¿sí?, está continuamente previendo las cosas que pueden pasar en el futuro y se vuelve tan repetitivo ese pensamiento que le genera angustia y miedo no poder controlar esa situación o esa posible amenaza. Y como se vuelve continua, resulta que lo que era el estrés normal, ¿sí?, que se llama egoestrés, en un momento determinado empieza a producir síntomas fisiológicos que se vuelven constantes, como sería la sudoración, la taquicardia, los trastornos gastrointestinales, la alteración del sueño, el dolor muscular, ¿sí? Muchas veces la verborrea, hablar demasiado rápido y continuo, y esa sensación de miedo constante. Cuando hablamos de depresión es cuando el paciente o la persona viaja tantas veces con su mente al pasado, ¿sí?, y siempre está evocando ese recuerdo y esa emoción de tristeza, vuelve y le visita. Volvemos a repetir, tener tristeza de vez en cuando no está mal, pero si se vuelve continuo y constante, ¿sí?, la mente se queda atrapada ya en ese tiempo pasado, le cuesta venir a la hora, al presente, aquí donde realmente ocurre la vida, y resulta que se llena de esa emoción de tristeza continuamente, apareciendo unos síntomas muy similares, pero diferentes. Es decir, aquí también hay disestrés, ¿sí?, también hay tensión muscular, también hay alteración del sueño, pero una de las diferencias es que aparece una necesidad de llorar, ¿sí?, en forma repetitiva y muchas veces dependiendo de la gravedad, digámoslo así, de este trastorno y de la personalidad del individuo, puede llegar a tener ideas suicidas, ¿verdad? Y muchas veces llegar hasta ese punto. Entonces, para que lo veamos fácil, y así me gusta hacérselo ver a los pacientes, es como si dijéramos que el nombre del proceso de enfermedad o el nombre de la enfermedad es ansiedad o depresión. Ansiedad, atrapados en el futuro. Depresión, atrapados en el pasado. Mixto, trastorno mixto, es que hay tanto ansiedad como depresión, o sea, miedo por ese futuro y tristeza por ese pasado. Pero ojo, en las dos situaciones aparece el famoso estrés, ¿sí?, que, como hemos dicho previamente, el estrés es parte de nuestra naturaleza, como lo es el dolor, ya que es un mecanismo de defensa y de supervivencia que tenemos,
pero cuando se vuelve crónico, en este caso por los trastornos de los pensamientos que están en el futuro o en el pasado continuamente acompañados de esa emoción de miedo o tristeza, entonces esa contracción muscular, esa alteración del sistema digestivo, esa dificultad para dormir, ¿sí? Ya dejan de ser el estrés normal y se convierten en disestrés, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar integralmente? Bueno, lo primero es, las personas que padecen ese tipo de enfermedad, ¿sí? Es importante buscar información, ¿sí? La información es vital y estamos en la era de la información. Para nadie es desconocido que hoy en día es muy fácil encontrar artículos, videos, programas, expositores, mentores, etcétera, que nos puedan brindar información, ¿sí? Por eso es tan importante buscar una fuente fiable. Eso sí, como todos sabemos que en la red, en el internet, hay información que realmente nos sirve, pero también hay mucha información que puede ser peligrosa. Y si no sabemos filtrar esa información, podemos tomar decisiones inadecuadas. Entonces, la primera recomendación con alguna persona que pueda tener sospecha de que está padeciendo un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión o mixto, que puede ser combinado, acompañado de estrés, lo mejor es buscar un terapeuta, ¿sí? Inclusive me atrevería a decir que puede ser un terapeuta convencional desde la mirada occidental, un médico, un psicólogo, por ejemplo, o inclusive un terapeuta también alternativo o holístico, que te permita, por la experiencia, enfocarte sobre la situación que estamos teniendo. Bueno, aprovecho este instante para darle la bienvenida a Sonia, que se ha conectado con nosotros. Por acá también está Cata Vila, Saidí, Esperanza. Bueno, bienvenidos todos y bienvenidas. Entonces, como veníamos diciendo, buscar esa mirada que nos pueda realmente revisar y confirmar, ¿sí?, si estamos teniendo un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Bueno, dentro de esa mirada holística, la palabra holística es muy bella porque nos invita a integrar el ser, es decir, no solamente a mirar el aspecto físico. ¿Por qué digo no solamente a mirar el aspecto físico? Si queremos encontrar o saber por qué está pasando esto, si bien es cierto que la mente está continuamente con pensamientos en el futuro y en el pasado, también está sucediendo algo en nuestras neuronas que está llevando a que eso suceda. A la luz de la ciencia, lo que se ha podido encontrar hoy, se sabe que es que los niveles de serotonina y noradrenalina, que son como unas sustancias, unas hormonas que están entre una neurona y otra, entre una conexión y otra, se desintegran muy rápido. Y entonces la conducción eléctrica que manda un pensamiento y una sensación de una neurona a otra para comunicarse con todo nuestro cuerpo no se da de una forma idónea o correcta. Es por eso que gran parte de los antidepresivos que se usan para estas dos enfermedades sirven de alguna manera porque mejoran esos niveles de serotonina y de noradrenalina en donde se produce esa conexión entre neurona y neurona. Eso es a lo que hay hoy a la luz de la ciencia. Si lo miramos de una forma holística, integral y teniendo en cuenta otros tipos de medicinas alternativas, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, se dice que estas alteraciones dan muchas veces porque la energía del riñón se llena de frío. Sí, ¿y eso qué significa? Que como tal el frío, por algún motivo emocional o fisiológico, por ejemplo las personas que están continuamente expuestas a cavas, aires acondicionados, que se mojan a horas muy tardes de la noche o de la madrugada, que se mantienen mojadas continuamente, podrían aumentar esa posibilidad desde esa mirada. Otra posibilidad es cuando la energía yin del pulmón se debilita. ¿Por qué? Por algunas patologías respiratorias, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí ya no es solamente los nervios y las neuronas las que podrían explicar la causa de esa ansiedad o de ese proceso, sino que energéticamente
lo que sucede a nuestro alrededor interviene en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les doy esas dos informaciones como de lo que existe desde el punto de vista científico, pero también desde esa otra mirada de la medicina alternativa. Entonces, ya teniendo un diagnóstico, y recuerden, si alguna de ustedes o ustedes que están ahí escuchando está bajo esta situación, recordemos que hablamos de proceso de enfermedad, ¿verdad? Es decir, tengo un proceso de ansiedad, tengo un proceso de depresión. ¿Por qué? Porque los procesos se dan continuamente en el tiempo, evolucionan y pueden ser modificables. Y la intención con esta situación es que se modifique para mejorar, para curar, para sanar. Porque si el trastorno de depresión y el trastorno de ansiedad es tan curable y se puede sanar como un cáncer, como una tuberculosis, como cualquier otra enfermedad, ¿vale? Y eso es bien importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura occidental, y José, este servidor que les habla, habiendo estudiado medicina occidental, yo recuerdo que aprendí, todavía lo escucho y lo leo, de que hay algunas enfermedades que nunca se curan. La hipertensión se entiende que es para siempre, el hipotiroidismo se entiende que es para siempre, ¿verdad? Pero hemos encontrado situaciones y casos, ¿sí?, donde las personas bajo ciertas terapias, digámoslo así, no convencionales sino alternativas, pueden y mejoran de su enfermedad, algunos bajando las dosis de sus medicamentos y otros sanándose. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que no solamente nos podemos quedar con esa mirada científica, sino que hay que ampliar esa visión a un campo emocional y aún más allá, a un campo espiritual. Y si bien las emociones se hacen difíciles de poderlas volver tangibles, lo espiritual todavía mucho más. Pero no porque no lo veamos y no se pueda medir, no significa que no exista y que no tenga relevancia en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar ese campo emocional y ese campo espiritual. Entonces, desde esa mirada holística para el trastorno de ansiedad y para el trastorno de la depresión, lo primero es tener un diagnóstico y si estamos dentro de ese diagnóstico, verlo como proceso. Muy bien, empezando desde lo físico, como les decía yo hace 8 días, no podemos satanizar los medicamentos, ¿sí? Es decir, hay una realidad y es que hay deficiencia de algunas hormonas como serotonina y noradrenalina que les decía ahorita, y si hay medicamentos que mejoran esos niveles, pues es obvio, se pueden tomar, eso sí, con la supervisión y que sean recetados por un terapeuta idóneo para ello. ¿Ves? Ahí puede ser una buena alternativa. En lo personal y en la experiencia clínica, rara vez, rarísima vez, arrancamos con un paciente de una vez formulándole medicamentos de ese tipo como antidepresivos o ansiolíticos. Tiene que ser que realmente uno encuentre un trastorno de estos, digamos así, como una categoría severa, ¿cierto? Y que sea una indicación dar los medicamentos para que al menos en el primer mes el paciente vaya mejorando sus síntomas físicos y irle dando tiempo a que haga las otras situaciones, cosas o terapias, que ahorita vamos a hablar de ellas, para mejorar su condición. Entonces, en lo personal, no me gusta empezar con medicamentos, pero para otros terapeutas puede ser una alternativa. Y si estamos diciendo que estamos ampliando nuestra visión, eso primero que hay que hacer es no catalogarlo como bueno o malo, porque no todos somos iguales, no todos respondemos de la misma forma a los medicamentos, pero aún así debemos saber escuchar para poder filtrar la información y mirar qué puede ser lo mejor para nosotros. Desde ahí la importancia del acompañamiento de una persona idónea frente al tema. Bueno, después de decir y mencionar que existen medicamentos para estos tipos de patologías, ¿sí?, vienen una cantidad de situaciones que me gusta enmarcarlas como el estilo de vida, porque el estilo de vida es una cosa que no se hace un día ni una semana, es una cosa que se hace repetitivamente en el tiempo y que eso es lo que nos va transformando en ese posible futuro. Es decir, el estilo de vida se hace en el presente, y el presente es cada día.
y ese estilo de vida que se hace cada día me sirve para mejorar mi pasado. Pero José, ¿yo puedo cambiar el pasado? No, pero en un mes o en 2 meses, si tú estás practicando un hábito saludable, en 2 meses tú vas a mirar hacia atrás, que es el presente de hoy, ¿sí? Y como estás haciendo algo distinto, lo habrás cambiado, ¿verdad? Y lo mismo en el futuro. Si tú quieres cambiar el futuro, si quieres proyectar hacia donde te visualizas, ¿verdad? Cambiando con tu estilo de vida, en unos meses o años, dependiendo de lo que estemos hablando, vas a lograr transformar ese nuevo presente, ¿verdad? Entonces realmente algo maravilloso es que tenemos el presente para actuar, para disfrutárnoslo, ¿verdad? Para quitarnos los prejuicios, ¿sí? Y realmente para poder ser transformadores desde ahora mismo. Entonces, en ese estilo de vida hay una cantidad de abanicos, voy a ir mencionando varias estrategias, no quiere decir que todas tengan que hacerlas, no quiere decir de que haya un número mágico para decir cómo hay que hacerlas, pero sí se ha visto que en la mayoría de las personas que practican lo que vamos a ver a continuación, logran impactar en su vida, y si lo hablamos desde el trastorno de ansiedad y trastorno de depresión, llegan a prevenirlo como tal o inclusive hasta mejorarlo y sanarlo muchas veces, no siempre, pero muchas veces sin necesidad del medicamento, ¿verdad? Entonces, vean que hay que ser integrales. No se trata de decir que el medicamento es bueno o malo, no, es complementario. Y no se trata de decir que el ejercicio, la alimentación saludable sea lo único bueno, no, también es complementario, porque somos la suma de todo, ¿sí? No podemos quedarnos solamente creyendo que algo es totalmente bueno o malo, no, todo puede servirnos, ¿sí? Hay que evaluarlo y desmenuzarlo para mirar con qué nos quedamos. Entonces, dentro de estos estilos de vida saludable u otras alternativas para mejorar esta condición de salud, encontramos todo lo que tiene que ver con el movimiento físico. Sí, si bien somos un cuerpo, ¿verdad? Desde el punto de vista energético somos quietud y somos movimiento. Somos yin, que es quietud, y somos yang, que es expansión y movimiento. No podemos quedarnos toda la vida moviéndonos. El cuerpo nos pide, hey, descansa, quédate quieto, duerme, ¿verdad? Pero tampoco podemos quedarnos toda la vida, hey, quédate quieto, no te muevas, ¿verdad? Nos enfermamos. Si una persona se queda totalmente quieta, le pueden dar escalas, por ejemplo. Si una persona siempre está quieta, ¿sí? Le pueden dar trombos, ¿sí? Que son pedacitos de coágulos en la sangre que llegan al pulmón, al corazón y dan infartos, ¿verdad? Y si siempre estamos moviéndonos, la presión arterial podría afectarse, demasiada taquicardia, hipertensión, fatiga. Todo es un equilibrio. Por algo existe la noche, por algo existe el día, ¿verdad? Por algo existe el cielo y por algo existe la tierra, ¿sí? Entonces lo mismo, necesitamos movernos, pero también la quietud. Entonces, en lo que tiene que ver el cuerpo, y hablando inicialmente de esta primera parte que es el movimiento, algo tan sencillo como caminar, ¿sí? Tú tienes esas piernas ahí para moverte. Se dice o calculan los antropólogos que en la antigüedad, hablo de la prehistoria inclusive, antes de que existiera la forma escrita en nuestra humanidad, éramos nómadas y caminábamos entre 60 y 70 kilómetros diarios. Eso es bastantísimo. No sé dónde vivas, por aquí veo que se unió David. David, qué rico verte por acá. David vive en Envigado. David, piensa ahí donde estás, de dónde, desde tu casa hasta dónde tendrías que ir diario para caminar 60 kilómetros. Por aquí veo a Venezuela, también se ha conectado con nosotros, a Cristina, bienvenida Cris. Piensen por un instante de dónde a dónde tendrían que desplazarse todos los días para caminar 60 kilómetros. Laura Echeverry, por aquí nos escribe también, nos dice Laura, ¿cómo manejar el sentimiento de culpa cuando decido quedarme quieta? Es decir, descansar de la actividad física. Ok, perfecto, ya entiendo tu pregunta, Laura, está bien interesante. Entonces, se dan cuenta que el cuerpo nos habla de que hay que movernos, ¿verdad? Pero también nos habla de que hay que descansar. Hoy en día la ciencia, con la tecnología, buena o mala, no vamos a juzgarla, pero tiene cosas que sirven, ¿verdad?
nos muestra que nuestro cerebro y nuestro diseño está para dormir entre 7 y 8 horas. Lo estamos haciendo, ¿sí? Si no lo hacemos, el cuerpo nos va a cobrar eso. En el sueño es de los momentos donde más logramos hacer reparaciones celular, hacer ese fenómeno de autofagia que hoy en día está muy de boca en boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permitimos que el cuerpo, si bien descansa, hay otras cosas que se están moviendo que en el día ya dejan de moverse, ¿verdad? Todo es un continuo ciclo de movimiento y quietud, movimiento, quietud. Para darle respuesta a Laura, que hace una pregunta bien interesante. Laura, me haces acordar este personaje que te habla hace por ahí unos 12 o 15 años tal vez. Yo recuerdo que los días domingo, cuando supuestamente o culturalmente es el día de descanso, y no estaba laborando, yo me sentía culpable. Entonces me haces acordar de esa emoción porque tú ahorita lo planteas como el del ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos un sentido de culpa, lo primero que tenemos que revisar es por qué nos sentimos culpables. Empezando porque la palabra culpable tiene una connotación muy religiosa, en la cual nos sentimos pecaminosos y malvados. Y estamos hablando de que uno de los problemas de la ansiedad y la depresión es por estar generando prejuicios entre lo que es bueno y es malo. Más bien te invitaría, Laura, a que hablemos de responsabilidad, ¿sí? Quitar esa palabra culpa de nuestro léxico, de nuestro lenguaje y manera de hablar de responsables, ¿sí? Porque de una u otra medida, en mayor o en menor intensidad, todos somos responsables. No conozco detalles, pero plantéate opciones en tu país, en tu comunidad, pregúntate por los políticos, cómo están actuando, por la economía, por la salud. Todos somos responsables, ojo, no culpables, responsables, algunos en mayor medida y otros en menor. Entonces todos estamos ahí, y eso nos relaja, eso nos quita tensión, porque es que hablar de que somos culpables es como si tuviéramos un peso muy grande en nuestra espalda, Laura, y eso nos termina enfermando. Entonces, Laura, ¿cómo manejar ese sentimiento? Mira, lo primero es darnos cuenta de que no siempre vamos a tener el control de las cosas, gracias a Dios. Esa es una de las cosas más hermosas que he descubierto en mi vida, saber que no tenemos el control de las cosas, ¿sí? Creemos tenerlo, pero llueve, hay diluvios, hay tornados, se mueren familiares, se nos enferma alguien, nos enfermamos nosotros, perdemos un negocio, una relación. Esa es la vida. Nos está mostrando que no podemos controlar las cosas. Y como la cultura y nuestro ego nos refuerza que hay que estar ahí controlando las cosas, se vuelve una lucha continua. No, Laura, entonces lo que hay que hacer ahí, y todos los que estamos aquí conversando, es que realmente tenemos que soltar, tenemos que dejar. Es decir, entender, ¿sí?, que todo tiene ritmos y que lo que hay que hacer es saber escuchar el cuerpo. Saber escuchar el cuerpo, saber observar el cuerpo, saber sentir el cuerpo, es esa palabra tan nombrada que llamamos conciencia. Así es sencillo, nada más ni nada menos es eso, la conciencia, estar alerta de eso. Y uno puede estar consciente o alerta continuamente de nuestro ser. Yo pensaría que no, porque nuestra mente nos distrae muchas veces. ¿Y qué? Y ya, así de sencillo. Entonces puede que como no estamos conscientes continuamente, por pérdida de esa conciencia nos visite la ansiedad, nos visite la tristeza. Sí, puede visitarnos y pues aprendemos de ella. ¿Qué es lo importante? Que como nos visita, y lo hemos dicho muchas veces, la visita no se queda en casa, ¿verdad? La visita se atiende, se aprende y se va. Lo mismo, si te visita la ansiedad, si te visita la tristeza, ¿verdad? Si te visita el miedo, la rabia, cualquier emoción, aprende de ella, encuentra por qué pudo haber pasado, para qué te sirve, úsala, ¿verdad? Aprovéchala, no siempre nos visita y chao, ¿verdad? Es decir, se puede ser feliz aún con momentos de tristeza, se puede ser feliz aún con momentos de rabia y aún con momentos de miedo, porque la felicidad no es una emoción como lo son la tristeza, la rabia, la ansiedad, la melancolía, porque la felicidad es una forma de vida, es una forma de entender la luz y lo hermoso que somos, es muy distinto. Entonces, retomando nuevamente, estamos invitados a caminar.
Ya si nos gusta algún ejercicio, bicicleta, trotar, nadar, excelente, súper, súper. Números, ¿verdad? Muchas veces nos gusta saber la dosis exacta. Según los estudios, a luz de lo que hay hoy, 18 de agosto del 2021, se habla de 145 minutos más o menos semanalmente de ejercicio. Más o menos son 5 días de 30 minutos o 3 días de 50 minutos. Como mínimo sirve para que nuestro corazón esté actuando bien y para que a nivel del cerebro haya remodelación celular y regeneración celular. ¿En dónde? En el hipocampo. Resulta que los últimos estudios de neurociencia nos han mostrado que a nivel del hipocampo se reproducen las células neuronales. Cuando yo estudiaba medicina hace 20 años, había aprendido, o la verdad en ese momento era que la neurona que se moría, pailas, se perdía. Hoy en día eso está reevaluado. Se sabe que a nivel del hipocampo, por ejemplo, y a nivel del bulbo olfatorio, que es otra área del cerebro, se pueden regenerar células neuronales. No siempre, dependiendo de lo que se haga. Una de esas es el ejercicio. Aprovechémoslo, está ahí, además de que mejora la memoria. Aprovechémoslo, ¿sí? Entonces vean cómo el movimiento físico es importante, fisiológicamente, ¿verdad? Otras actividades pueden ser el yoga, por ejemplo, ¿sí? Otra el qigong, el tai chi, que son movimientos energéticos y nos puede mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Asociado a los temas que hemos hablado del movimiento físico. Asimismo, si hablábamos de movimiento, también la relajación es importante y nos beneficia para disminuir el miedo y la tristeza. Y en esa relajación que están, algo tan sencillo como el ocio, ¿sí? Como tomarnos ese tiempo para no hacer, ¿verdad? Sí, muchas veces hemos aprendido que es el domingo porque culturalmente y laboralmente es más fácil, pero podemos sacar pequeños espacios en el día para hacer ocio, minutos o hasta horas. La cultura nos muestra que estamos perdiendo el tiempo. Toca filtrar eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si creemos que estamos perdiendo, ya nos estamos sintiendo negativos, ¿verdad? O enfermos o mal porque hemos creído que hemos perdido algo. No, no. ¿Quién dijo que no estamos ganando algo? Es verdad que el tiempo aparentemente no está siendo productivo desde la parte monetaria, pero estamos ganando tranquilidad, estamos ganando disfrute, a lo mejor te por leer un libro, contemplar una flor, el cielo, jugar con las nubes, qué sé yo, lo que tú quieras. Lo importante es que, y se sabe que hoy en día, las ideas más creativas, en los personajes más creativos, han surgido en momentos de ocio, ¿sí? Cuando están ahí simplemente contemplando ese presente con sus ires y con sus venires. Muy bien, otro que es importante es el tema de la relajación, ¿verdad? Con algo tan sencillo como disponernos en una cama, en una colchoneta, poner música relajante, ojo, y con esto me pareció muy interesante cuando he revisado el tema de la ansiedad y la depresión. No soy un experto en música, pero lo que logré entender, y lo hablaba con un ingeniero de sonidos, todas las canciones tienen un compás, y estoy haciéndole así a la mesa, tun, 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 es como el ritmo. Hay música que es tun, 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 un poco más rápido y otra vez un poco más lento. Se ha encontrado que aquellas canciones o melodías que tienen un compás en promedio entre 60 y 80 por minuto se parecen mucho al ritmo del corazón, que es la frecuencia normal de nuestro corazón, entre 60 a 80, máximo 100 latidos por minuto. O sea, cuando sincronizamos que hay un sonido, un compás parecido al de nuestro corazón, nos acercamos a ese compás y nuestro corazón, si estaba muy rápido agitado, se enlentece y se calma. Qué tan bonito, cómo la música nos puede servir para eso. Entonces, retomo la música, el tema de la luz. Hoy en día sabemos que la luz blanca, esta con la que estamos en este momento expuestos, son las 8:30 de la noche, ¿verdad? Y si no es porque estuviera viendo el reloj, mi cerebro creería que es de día. Es más, ustedes que me ven ahí pensarían que puede ser de día. Esta luz blanca estimula tanto a nuestro cerebro que lo irrita y lo estresa y le puede generar ansiedad o hasta depresión. Y eso está súper demostrado ya hoy científicamente, como la luz azul, que es la que tenemos con todos estos bombillos blancos en las empresas, en las casas, etc., puede ser un factor desencadenante de estos trastornos emocionales. Si una vez de vez en cuando te expones, no hay problema. Entonces, si se vuelve repetitivo, te enfermas.
Es por eso que muchas veces a muchos animales, ¿sí?, de criaderos los estresan poniéndolos a comer, haciéndoles entender a su cerebro que está de día y continuamente siguen comiendo, comiendo porque pierden esa relación de su ciclo de vigilia y sueño natural que tenemos por el astro rey, que es el sol, y entonces eso produce una cantidad de alteraciones hormonales en nuestro cuerpo que lleva a que nos enfermemos. Entonces, recomendación en vuestras casas, poner luces indirectas, luces amarillas. ¿Por qué? Porque así nuestro cerebro entra en otra sintonía y no se estresa. Y vea que estamos hablando de cosas muy sencillas, sutiles, pero que van sumando, ¿verdad? El tema de la relajación tiene que ver también mucho con el dormir, el descansar. Es importante, como decíamos ahorita, lograr dormir entre 7 y 8 horas diarias para un adulto promedio como nosotros. Los niños suelen dormir más y lo necesitan, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser nuestro reto, buscar hacer eso. Ay, que tengo alteración del sueño, que qué rico ponerme a ver mejor el celular o algo. Hay que revisar esos hábitos. ¿Por qué? Porque todas estas luces que traen los dispositivos, las pantallas del portátil, el celular, el televisor, también emite luz azul, que es toda esa luz blanca que estamos viendo a nuestro alrededor, y nos estimula el cerebro y nos activa y nos quita el sueño. Entonces, sería mejor como buscar eso que llaman los especialistas del sueño, la higiene del sueño, preferiblemente buscar un ritmo de acostarnos casi siempre a una misma hora, buscar rituales que inviten a dormir, pegarse un baño, no acostarse con el estómago lleno, es decir, entre la cena y el ir a la cama por lo menos 2 horas, o lo ideal sería 3, pero al menos 2 horas de espacio, que no haya ruido, que no haya luz del exterior, ¿verdad? Y de esa manera se nos hace mucho más fácil inducir el sueño, ¿vale? Bueno, dentro de esta temática entonces también estaría, que tiene que ver con la relajación, el tema de la respiración abdominal y la meditación. Y este es bien interesante, cada vez más y se demuestra científicamente que hacer una respiración abdominal, es decir, tomar el aire, hinchar la barriga, botar el aire y desinflar el abdomen, nos facilita activar al nervio vago. El nervio vago es el segundo nervio más grande de nuestro organismo, siendo el nervio ciático, que va desde la zona lumbar hasta el pie, el más grande. El nervio vago nace en la parte posterior de nuestro cerebro y manda ramas, ¿sí?, que llegan al corazón, manda ramas que inervan también el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga, los genitales, etc. Y este es el que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático. Mire que hasta el nombre lo dice, parasimpático, de parar, de detente, de hacer una pausa. O sea que estimular el nervio vago relaja. Relaja es que permite que el corazón bombee más despacio. Activar el nervio vago a través de la respiración abdominal es llevar a que las arterias se dilaten, los tubos por donde pasa la sangre oxigenada se vuelva más grande, la presión arterial cae. Los músculos, como se dilatan las arterias, pierden tensión y se relajan los músculos. Y si el corazón funciona despacio y los músculos están relajados, a uno le empieza a dar como el sueño, como a bostezar, como ganas de estirarse, de acostarse, y se empiezan a sentir como muy rico, ¿verdad? Como muy relajado. ¿Por qué? Porque se activó el nervio vago. Las tripas, las vísceras, el estómago se pueden mover mucho mejor y eso produce un efecto de relajación, ¿sí? Entonces, con el solo hecho de respirar, ¿qué se ha visto? Que por lo menos debe practicarse siquiera 15 a 20 minutos para lograr ese efecto. Este es un hábito que me parece fundamental y es en lo personal lo que he visto en la consulta en Chen Relax y con los pacientes que atiendo, que es una de las cosas más difíciles que hay para los pacientes. No el practicarla, eso se aprende en 10, 20 minutos, ¿sí? O se reaprende porque todos los días lo hacemos cuando dormimos inconscientemente, sino que lo difícil está en que la gente lo adopte como un hábito. Y en lo personal diría que es el hábito más importante que hasta ahora hemos hablado, sin desmeritar el dormir y el ejercicio, pero la respiración, Dios mío,
es transformadora, lo digo en mi vida propia y lo que he podido constatar con los pacientes que han logrado instalarla como un hábito saludable. Vea, he tenido el caso de 2 pacientes que practicando la respiración abdominal todos los días, empezaron con 5 minutos la primera semana, 10 minutos la segunda semana, por allá cuando llevaban ya como 3 meses, iban en 20 minutos y se quedaban en un promedio entre 20 minutos, media hora como hábito, entre respiración y quedarse ahí. Quedarse ahí sentado respirando se convierte en meditación. Esos pacientes dejaron medicamentos de ansiedad y depresión. Esos pacientes mejoraron su calidad de vida, lograron sanarse muy fácil por solo adquirir este hábito. Y es gratuito, pues todavía no nos cobran por el aire, gracias a Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verdad? Todavía tenemos buen aire para respirar, ¿sí? Nuestro cuerpo está hecho para alimentarse con el aire. Y vuelvo y les recuerdo este dato que me parece importantísimo. Podemos durar sin comer hasta un mes, podemos durar sin beber líquidos hasta 5 días. Pero ¿cuánto tiempo podemos durar sin respirar? Si acaso 2 minutos, si acaso 3 minutos y mal, y súper mal. O sea que ese alimento es continuo, es constante, ¿sí? Ese alimento en lo personal es el que más nos debería generar conciencia. Por eso, cuando lo hacemos con conciencia, es tan transformador en nuestras vidas. Tan transformador que no me alcanzaría ni este live, ni la suma de todos los videos que hemos hecho para hablar de lo grande y el potencial transformador que tiene la respiración. Si quieres saber más, esto suena como a publicidad de venta. Si quieres saber más sobre los beneficios de la respiración, simplemente practícalo y así te darás cuenta por ti mismo los beneficios que traerá a tu vida. Muy bien, dentro de esta dinámica está otro que es espectacular y que también me desborda, y es el tema de la oración. La oración es transformadora. Esa capacidad que tenemos cada uno de relegarnos, de conectarnos con eso que es más grande que nosotros, que vibra en nosotros, que nos recuerda que somos valientes, que somos luz, que somos amor. Lo puedes llamar Jesús, Dios, Jehová, Tao, como tú quieras, ¿sí? Pero es darte cuenta que hay algo más fuerte que ti, que toca hacernos sumisos, que tenemos que tener una actitud de sumisión, la misión que tiene esa fuerza en todos nosotros, nos permite cambiar la óptica y la perspectiva. Y ahí es donde estoy convencido, cuando una persona logra llevar a cualquier proceso de enfermedad una visión espiritual, ¿sí?, de ese proceso de enfermedad con su vida, logra reencontrarse con esa anhelada felicidad que a veces la estamos buscando afuera, en las personas, en el dinero, y que eso no es más que bienestar, porque la felicidad siempre ha estado ahí. Entonces, importante practicar también el tema de la oración. Bueno, y la alimentación, que no podemos dejarla por fuera, ¿sí? Para ir cerrando este encuentro, es también fundamental revisar cómo estamos comiendo. Recordemos que somos un cuerpo físico y que como cuerpo físico y energético necesitamos glucosa. Todo se convierte en glucosa, todo lo que comamos, todo, absolutamente todo, ¿vale? Algunas cosas más rápido, otras menos rápido, dependiendo si son proteínas, si son lácteos, si son carbohidratos, pero todo termina convirtiéndose en glucosa, menos el agua. O sea que vale la importancia de repetir que el agua es fundamental como alimento, ¿verdad? Y entre esos alimentos, pues buscar una alimentación balanceada. Pues la pregunta, ¿qué es balanceada? Mira, una forma fácil, sencilla de saber qué es balanceado es, uno, primero, que la mitad de lo que nos comamos sean verduras y frutas. Así de sencillo. Suma todo lo que te comes en el día, y si la mitad es verdura y fruta, súper, ¿verdad? Bajarle a lo que más se pueda, ¿sí?, hasta donde sea posible, a las harinas refinadas. ¿Qué es harina refinada? Todo aquello que traiga azúcar blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se vea muy rápido en nuestra sangre en forma de glucosa, y estamos hablando de estrés, y estresa a nuestro páncreas y a nuestro hígado, y pueden aparecer enfermedades como alteraciones metabólicas, obesidad, sobrepeso, alteraciones de los lípidos, entre otras, o la diabetes, ¿sí? Entonces, importante ese tema de la alimentación. ¿Comer cuántas veces? Eso es muy cultural, realmente es comer con hambre, ¿cierto? Y a veces comemos es por ansiedad.
A veces una de las preguntas que me hacen los terapeutas y cuando a José le visita la emoción del miedo y que también me la hago yo es, ¿tengo hambre o estoy ansioso? Es hacerme la pregunta, en el momento en que estamos con el apetito, ¿podría comerme en este momento una manzana? ¿Podría comerme una zanahoria? ¿Podría comerme un apio, por ejemplo? ¿O un tomate? Si la respuesta es sí, eso es hambre, porque uno con hambre come eso. Entonces si la respuesta es, yo quiero un sanduchito, quiero un brownie, un helado, eso es más un antojo, eso es más que el cerebro nos está pidiendo que esa glucosa se aumente rápido y eso no es hambre. Ojo, no estoy diciendo que esté malo comernos el helado, que esté malo comernos el brownie, no, 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 no. Recuerden, si caemos en la trampa, lo bueno y lo malo, nos hemos perdido el camino, ¿verdad? La intención es darnos cuenta que todo el exceso nos puede enfermar, ¿verdad? Y que hay que guardar las proporciones y que hay que saber escuchar el cuerpo. Bueno, familia, realmente este es un tema que es muy amplio, pero creo que en todo esto que acabamos de revisar pudimos resumir de una forma holística la importancia de unos hábitos saludables, de tomar algunos medicamentos cuando sean necesarios, y también hay que hablar de que así como hay medicamentos alopáticos, también hay medicamentos homeopáticos, por ejemplo como la valeriana, como la pasiflora, como el té verde, que nos permiten también mejorar ese estado emocional. También se han logrado demostrar algunas cosas con ellos, digo algunas desde el método científico, pero en la práctica es muy frecuente encontrar pacientes que sin necesidad de tomar los medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, con algunos medicamentos que se extraen de la naturaleza o de plantas, logran también mejorar muchos de sus síntomas. Entonces miren que uno puede empezar a hacer muchas mezclas que le pueden servir al paciente. Hay algo que es fundamental también para integrarlo con ese tema, y es el pensamiento propositivo. A mí me gusta llamarlo la fábrica de los pensamientos, y la resumo en 3 aspectos. Eso que tú estás pensando, que te vas a quebrar, que tu mujer te va a dejar, que tus hijos se van a morir por el COVID, cualquiera de esas informaciones que te visitan en tu mente, ¿sí? Ese miedo que te visita, la pregunta que tienes que hacerte es si eso está ocurriendo ahora mismo. Recuerda, como la respuesta es que no está ocurriendo ahora, la mayoría de las cosas no ocurren ni ocurrirán, solamente ocurren en nuestra mente. Pero nuestra mente tiene un poder tan grande de transformar nuestro cuerpo y de enfermarnos. Entonces, como te estás dando cuenta que no ocurren, tienes que hacerte libre de ese pensamiento y lo declaras, te haces libre. Y por último, ¿qué declaras? Aquello que tú anhelas, que tú deseas que suceda. Lo visualizas en tu mente, te convences y crees que eso puede ocurrir. Te aferras a esa creencia y eso es transformador, porque ahí estás actuando desde ese movimiento espiritual que todos tenemos, todos, no hay excepción de color, de género, no, porque el espíritu está en todos nosotros. Y lo más hermoso es que nos estamos conectando y comunicando continuamente entre ustedes y yo. Vean, ustedes y José, creemos que la única forma de hablarnos o comunicarnos a través de estas pantallas, pero mentiras. Hace días, hace meses, mentiras, ¿cuáles meses? Hace años ya nos conocíamos, pero no tenemos conciencia de eso, ¿verdad? Pero ya ocurría en el mundo espiritual. Muy bien, familia, un placer, de verdad, quedo extasiado, quedo contento, feliz de poder compartir toda esta información con ustedes. Recuerden, tenemos las plataformas DR, Doctor y José Luis Albarracín, así me pueden encontrar en YouTube, todos los videos que hemos montado. Las personas que nos siguen por Instagram y por Facebook, recuerden que toda esta información y las que damos los miércoles, los videos que vamos montando, quedan montados en las plataformas. Las personas que están aquí en Colombia, que están en Antioquia, nos pueden visitar. Bueno, también los del extranjero, obviamente, nos pueden visitar aquí en Urabá, en Chenralas, Centro de Estilos de Vida Saludable, con todos los servicios que tenemos y siempre con esa mirada integral que es fundamental. Bueno, los invito a que se reencuentren con su espíritu las veces que sea necesario para que redescubran esa felicidad que hay en ustedes y vuelvan a iluminar
aunque ya sé que hay muchos iluminados, ¿cierto que sí? Y vuelvan a iluminar y con esa luz y con ese calor que brota de sus ojos, de su corazón, de sus palabras, puedan contagiar a esas personas que están cerca a ustedes. Y de esa manera estaremos ya no solamente sanándonos a nosotros, sino lo más bonito, estaremos transformando la vida de otras personas, estaremos sirviendo. Bueno, muchas gracias, los amamos y quedan invitados nuevamente para la semana entrante para otro encuentro. Buenas noches y gracias a todos.